Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Benchen Barba, soy historiador español y llevo 10 años investigando la figura de Jesucristo. Después de una larga investigación, hemos descubierto en Jerusalén el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús, el lugar donde se produjo la resurrección. Hemos descubierto la auténtica tumba de Cristo. Es una tumba donde no hay huesos, porque evidentemente Jesús, al parecer, resucitó, o al menos, lo que sí que podemos decir, es que tras el domingo, una vez pasado el sábado, los apóstoles proclamaron a los 4 vientos que Jesús había resucitado y que no estaba allí el cadáver. No queriendo entrar en un tipo de consideración teológica, sí que vamos a ir directamente al grano y vamos a mostrar cuál es la tumba de Jesús. La tumba de Jesús es esta en concreto, que se encuentra situada en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es la llamada tumba de José de Arimatea. Ustedes pueden apreciar que hay aquí una rejita, esta rejita, que en realidad lo que está haciendo la rejita es que está protegiendo de que aquí hay un hueco, un socavón. Este socavón es muy importante porque en realidad nos va a comunicar una estructura que fue estudiada en el siglo XIX por un arqueólogo que se llama Charles Ganneau, que hizo este dibujo. Aquí podemos apreciar cómo se trata de una tumba Coquin con 2 lóculos, y este agujero que comunica a una estructura inferior, donde aparece por un lado un túnel que va hacia el sur, y aquí tenemos marcado lo que es la estructura de del ábside de la basílica que construyó Constantino, o que mandó construir Constantino en el siglo IV, la Basílica del Santo Sepulcro, que se inauguró en el 336. Podemos ver también un corte transversal. Aquí vemos el túnel. Aquí había una pequeña cavidad y que comunicaría con este otro pequeño lóculo que tiene 1,25 metros de largo. Posiblemente era utilizado para dejar objetos de culto, es decir, esta tumba fue visitada por los cristianos de modo clandestino, teniendo en cuenta que el túnel tenía una altura de 80 centímetros, era muy difícil de visitar y por lo tanto, si iba cargado con algún tipo de material para el culto, pues se construyó este murito de aquí y este nicho donde se depositaba y estaba escondido. ¿Por qué sabemos que es la tumba? Pues sabemos que esta tumba es la tumba de Jesús por una sencilla razón, porque esta tumba se encuentra en el lugar donde realmente, según nos cuenta la tradición cristiana, la tradición histórica cristiana primitiva, estaba la tumba de Jesús. Es decir, la tumba de Jesús, en un principio, pues todo el mundo sabía dónde estaba y podía ser visitada por cualquier persona, aunque posiblemente no se hiciese ningún tipo de rito, debido a que la religión cristiana estaba totalmente perseguida en Israel. Primero, estaba perseguida por el poder romano, y en segundo lugar también estaba perseguida por el judaísmo, en tanto en cuanto era una secta del mismo,
y también porque los cristianos nunca participaron, se negaron siempre a colaborar con los judíos en las dos revueltas que tuvieron, tanto en el año 70 como en el año 135. Fue a raíz de la revuelta del año 135 de Bar Koseva, cuando Adriano, después de destruir Jerusalén, convierte Jerusalén en una ciudad que se llama Aelia Capitolina. Y en la zona donde está la tumba del Señor, decide construir un foro. Esto lo ha puesto de relieve las obras, el estudio, de Virgilio Corbo, donde puede observarse cómo justamente encima de esta zona de la iglesia del Santo Sepulcro aparece lo que sería los restos del templo de Venus Afrodita. De hecho, en la rotonda de la actual iglesia del Santo Sepulcro, muchas columnas son en realidad columnas del templo de Venus Afrodita. Bien, lo que decía Virgilio Corbo era que en la iglesia del Santo Sepulcro hay dos tumbas. Él señalaba una que era Coquín, a la cual no le daba ningún tipo de importancia ni llegó nunca a estudiarla, y otra que estaría aquí, que sería la tumba del edículo, que decía que era la tumba de Arcosorio. Bien, esta tumba de Arcosorio, según Virgilio Corbo, pues nunca hemos encontrado restos alguno de ella. Es más, ha habido un autor, Martin Biddle, que ha estudiado la evolución del edículo desde el siglo IV hasta nuestros días, y lo único que hemos visto ha sido que en el siglo IV aquí había un monumento pequeñito, muy bonito, muy bien decorado, con mármoles, pero donde solamente había una losa. Es decir, la tumba sería una losa. Es decir, estaríamos ante un tipo de tumba desconocido, un tipo de tumba que no se vio. Por otro lado, nos llama la atención que la tumba de José de Arimatea no solamente estuviese comunicada, tal como lo vemos aquí, no solamente lo vemos comunicada por este túnel, sino que además también, como se puede apreciar, está comunicada por este gran túnel que le comunica con la red de túneles subterráneos que había por debajo del templo de Venus Afrodita. ¿Eso qué quiere decirse? Pues eso quiere decirse que en un principio, cuando la tumba de Jesús quedó bajo el suelo, empezó a ser visitada por el túnel, pero llegó un momento en que, tras la expansión de la ciudad o del foro, fue imposible ya visitarla por ese túnel. Y entonces se enlazó la red de túneles del templo de Venus para poder acceder a ella y poder seguir viéndola y seguir visitándola. Es curioso cómo la tumba del edículo carece de comunicación alguna, es decir, no hay ningún tipo de túnel que acceda a ella. Y por otro lado, la situación de la tumba del edículo es inverosímil, ya que, si os dais cuenta, se encontraría justo debajo de lo que serían los pilares o los cimientos del templo de Venus. Y teniendo en cuenta de que la tumba de Jesús era una tumba excavada en la roca, si esto fuese roca pura, hubiera sido imposible poder construir los cimientos de un edificio sobre una roca pura, como es esto. En definitiva, la tumba de José de Arimatea, del Santo Sepulcro, cumple no solamente con los requisitos de la tradición, está en el lugar de la tradición, es una tumba inequívocamente del siglo I, es una tumba que también fue visitada clandestinamente y que además fue escondida. Tal como se puede apreciar aquí,
aquí podéis apreciar el muro constantiniano. El muro constantiniano. Y aquí veis que hay un pequeño orificio. Este orificio en realidad estuvo tapado durante más de 1000 años por un tabique. Es decir, lo que hizo Macario, que cuando encontró la tumba, lo que hizo fue que la escondió justo detrás del ábside de la Basílica del Santo Sepulcro. De modo que estuvo oculta y así fue preservada hasta nuestros días. Entonces, aquí podemos ver una reconstrucción de cómo sería la tumba en general. Sería una tumba con una piedra circular, esta sería la entrada, y aquí tendríamos los dos lóculos, estos dos lóculos. Es decir, sería una tumba excavada en la roca, y que para poder ver el cadáver había que agacharse. ¿Por qué sabían el obispo Macario de la época que habían descubierto la tumba de Jesús? Muy sencillo, porque esta tumba, como hemos visto, había sido visitada clandestinamente. Es decir, primero no había visitado a las caras, después, como estuvo enterrada, por estos túneles fue visitada y se sabía que había una marca. La marca está aquí. Este lóculo es un poquito más grande que el de al lado. Este lóculo mide 1,80 por 1,60 y algo del lóculo de al lado. Esto que hay aquí es dióxido de hierro. Y curiosamente, este dióxido de hierro ha aparecido en la zona occipital, del dibujo, no del dibujo porque no es un dibujo, sino de la figura que aparece en la sábana santa, lo cual quiere decir que en su momento el cadáver del Señor estuvo envuelto en la sábana santa y estuvo dentro de aquí. También hay que señalar que la piedra de la cual está hecha la tumba, que es la travertina algorita, es la misma piedra que ha aparecido y que se encuentra en la sábana santa. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que si hay alguna tumba que realmente reúne todos los requisitos, tanto como los señalados por los evangelios canónicos, como los señalados por la tradición cristiana, como los requisitos de las tradiciones judías acerca del enterramiento de los muertos de la época, la tumba de José de Arimatea sería la tumba que tiene más probabilidades de ser la auténtica tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. En fin, todo esto está recogido en un libro que se llama La tumba de Cristo, el emplazamiento de la verdadera tumba de Jesús. Está publicado por la editorial Bubok. Se puede comprar por internet en la dirección www.bubok, acabado en K y con 2 Bs, bubok.es. También, si alguna persona quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, puede ponerse en contacto conmigo a la dirección rperico29@hotmail.com.